Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: han constituido reyes en Israel sin contar conmigo, autoridades, y yo no sabía nada. Con su plata y con su oro se hicieron ídolos para establecer pactos. Tu becerro te ha rechazado, Samaria. Mi ira se inflamó contra ellos. ¿Hasta cuándo serán culpables de la suerte de Israel? Un artesano lo ha hecho, pero eso no es un Dios. Sí, terminará hecho pedazos el becerro de Samaria. Puesto que siembran viento, cosecharán tempestades. Espiga sin brote no produce harina. Tal vez la produzca, pero la devorarán extranjeros. Efraín multiplicó los altares de pecado, y fueron para él altares de pecado. Para él escribo todos mis preceptos, son considerados cosa de otros. Sacrificios de carne asada, sacrificaron la carne y se la comieron. El Señor no los acepta. Tiene presente su perversión y castiga sus pecados. Deberán retornar a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Israel confía en el Señor. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen. Israel confía en el Señor. Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan. Que sean iguales los que los hacen, cuantos confían en ellos. El Señor, Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Israel confía en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Estamos leyendo estos días al profeta Oseas, profeta que llamamos menores, de los que tienen escritos cortos, pero suficientemente elocuentes como para ver que lo que buscan por encima de todo
es la fidelidad al Señor cuando el pueblo de Israel ha dado la espalda a Dios. Él pertenece a lo que se llama el reino del norte, a la zona de Samaria, y ve que en esa zona no solo han abandonado al Señor, al Dios Yahvé, en el que el pueblo de Israel ha creído a lo largo de los siglos, sino que además se han, volcado a los ídolos. Han construido becerros de oro para adorar a ese becerro de oro. Han caído en el peor de los pecados que se podía cometer en Israel, la idolatría. Sabemos que el pueblo de Israel es un pueblo teocéntrico, por lo tanto, todo lo que hacen, las luchas, la riqueza de la tierra, lo que sea, todo lo interpretan como signo de Dios. Dios está con ellos o Dios está contra ellos. Todo siempre teniendo como centro al Dios del pueblo de Israel. Bueno, pues lo que ha hecho este reino del norte, de Samaria, ha sido dar la espalda a Dios y entregarse precisamente a los ídolos. Como digo, el peor pecado que se podía cometer. ¿Por qué? Pues porque si el pueblo vivía y actuaba conforme a Dios, el no vivir y no actuar conforme a Dios es caer en la idolatría, es apartarse de Dios, es cometer el mayor de los pecados. Y por eso dice el profeta Oseas: han constituido reyes en Israel sin contar conmigo, autoridades, y yo no sabía nada. Con su plata y con su oro se hicieron ídolos para establecer pactos. Y así toda la lectura que hemos hecho hoy. Dice: siembran viento, cosecharán tempestades. Es decir, vais a tener vuestro castigo. Oseas escribe alrededor del 750 a.C. y va a ser pocos años después, en el 721, cuando los asirios dominen precisamente el reino del norte. Dice el profeta: Efraín, la tribu de Efraín, multiplicó los altares de pecado y fueron para él altares de pecado. Para él escribo todos mis preceptos, son considerados cosa de otros. Y dice: Dios tiene presente vuestra perversión. Y termina diciendo: deberán retornar a Egipto, es decir, a la esclavitud. El pecado de la idolatría les lleva a esa esclavitud de la que un día el propio Dios, por mano de Moisés, los sacó. Entonces, claro, estas palabras miramos siempre a la historia, a lo que ocurrió, pero también deben interpelarnos a nosotros. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra fe? ¿Caemos también en la idolatría, sirviendo al dinero, al prestigio, a los valores que el mundo nos da? ¿O por el contrario, tenemos presente a nuestro Dios y queremos servirle y queremos vivir esos valores que Él nos transmite? Por eso os digo que no solamente tenemos que interpretar estas palabras como cosa del pasado, sino que también tenemos que mirar a nuestros propios corazones, a nuestra forma de ser y de actuar. Si el profeta Oseas les dice que volverán a la esclavitud de Egipto, nosotros tenemos también que reflexionar y decir: ¿somos esclavos también nosotros de los valores del mundo? ¿Nos dejamos llevar por esos valores? ¿Por el prestigio, por el dinero,
por el estar por encima de los demás, por el egoísmo, en definitiva. Somos nosotros también esclavos de los valores de nuestro mundo. Y por eso Jesús en el Evangelio nos pone como dos sectores de la sociedad. Unos que admiran a Jesús por las cosas que hace, sobre todo, como dice el Evangelio de hoy, por haber echado el demonio a un sordomudo y que el mudo se pone a hablar, la gente lo admira. Pero por otro lado hay otro sector de la sociedad que lo que busca es interpretar las cosas de forma absolutamente desconcertantes, porque son los fariseos los que dicen: este echa a los demonios con el poder del príncipe o del jefe de los demonios. Como veis, gente sencilla, gente humilde, gente que quiere de verdad ver a Jesús como el gran profeta y queda admirada por las cosas que hace, y gente como los fariseos que lo que buscan es siempre buscar, digamos, retorcer los argumentos y buscar la parte negativa que ellos consideran. Por eso Jesús lo que hace es marcharse tranquilamente, recorrer las aldeas y ciudades, enseñando en las sinagogas y proclamando que el reino de Dios ha llegado. Eso es lo principal de Jesús, que empieza predicando que el reino de Dios ha llegado hasta vosotros. Y sin embargo, ve que hay mucha gente que, aun perteneciendo al pueblo de Israel y por lo tanto al pueblo elegido de Dios, pues están como abandonados, que no saben cómo actuar, están desorientados. Y entonces Jesús, como humano que es, se compadecía de ellas, de esas muchedumbres, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Aquí este capítulo de San Mateo 9, nos está introduciendo en lo que van a ser los capítulos siguientes, que es la misión. Jesús envía a sus discípulos a la gran misión, que es anunciar el Evangelio, anunciar que el reino de Dios ha llegado. Y así es como termina el Evangelio de hoy, introduciendo lo que van a ser los capítulos siguientes. Y dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Y no dice que surjan muchos más trabajadores, sino rogad, orad, rogad al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Nosotros también hoy nos quejamos de que hay cada vez menos vocaciones a la misión, vocaciones al sacerdocio, vocaciones a la vida consagrada, pues porque el mundo es así y en el mundo está creciendo por encima de todo la indiferencia. Muchas veces decimos: no, si no estamos en contra, pero no nos decís nada. Vuestra vida no nos interpela, vuestra vida no nos dice que hay que cambiar. Y por lo tanto vivimos en esa indiferencia. No necesitamos a Dios para nada. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rogad al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. La oración de los cristianos tiene que ser precisamente esa: que no nos abandonen, que no nos convirtamos en una minoría silenciosa, sino que nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra forma de actuar, nuestra conducta sea atractiva también para otros muchos que buscan el sentido de su vida.
que seamos atractivos por nuestra forma de vivir. Entonces lo que la palabra de hoy nos dice es, por una parte, no caigáis en la esclavitud del pecado, no adoréis a falsos ídolos, y por otra parte nos dice, rogad al Señor que no estemos solos, que cada día abunden más en nuestras comunidades las vocaciones al reino de Dios, a la misión de predicar el Evangelio. Pues que el Señor nos ayude a vivir de esta manera nuestra fe, para que al celebrar la Eucaristía saquemos aliento, fuerza, valentía para ser testigos de Él en el mundo en que vivimos. Vamos a pedírselo así al Señor.